¿Qué tal, amigos? El día de hoy queremos contarte de esta película Sound of Hope. Es la segunda, es como la secuela de Sound of Freedom. Esta película, Mili, producida por, otra vez, Angel Studios, ¿no? Haciendo un hit. La vez pasada, en 4 de julio, sacaron Sound of Freedom, fue un hit. Y este 4 de julio, en 2024, sacaron la película Sound of Hope, con un nombre muy similar. Sound of Freedom es el sonido de la libertad, Sound of Hope, el sonido de la esperanza. Entonces, no tiene nada que ver una con la otra, pero sí tiene que ver todo uno con la otra. En el tema de que en la primera película, Sound of Freedom, estamos hablando de niños que son maltratados, abusados, traficados. Y en la segunda película estamos hablando de niños que son maltratados como en sus casas por padres malos, ¿no? Y que entran al sistema que aquí en Estados Unidos le llaman foster care. ¿Qué te pareció esta película, Mili? Yo creo, Beto, que usaron así un poco o el mismo, casi el mismo título de un principio para ponerla a nivel de la otra. Estoy súper contenta porque lo que creó, la conciencia que creó esta primera película de Sound of Freedom fue, mucha gente despertó y se preocupó y bueno, creo que muchos de nosotros actuamos, tanto ya sea orando por todos estos niños o económicamente o físicamente la gente que fue al rescate, ¿no? Entonces, un aplauso para todas esas personas que hicieron caso al mensaje que se envió. Entonces, al momento de poner el mismo nombre, pues pasa lo mismo, ¿no? Es como cuando vas a la tienda y compras un producto de Costco, por ejemplo, a un lado tiene su propia marca, ¿no? Te ofrecen y te lo ponen el producto, por ejemplo, el Suavitel, a un lado está la marca Kirkland, ¿no? Que te lo ponen así como que al mismo para que psicológicamente pienses que es la misma calidad o el mismo producto, pero de la marca de ellos, ¿no? Entonces, este está siendo producido por Angel Studios también y están usando casi el mismo, el inicio del título. ¿Te encantó? Me encantó, Beto, porque esto está siendo inspirado en una historia real. Para esto, haz de cuenta que en el estado de Texas, en el este de Texas, el este del estado, se encuentra esta hermosa pareja, un pastor, el reverendo Martin y su esposa Donna. Tuvieron una experiencia y escucharon a Dios donde les dijo, ¿sabes qué onda? La esposa vino y le dijo, tenemos que adoptar a un niño. Entonces fueron y adoptaron a una niña y les dijeron, dame el caso más difícil. ¿No? Y se me hizo padrísimo porque ellos con su mensaje inspiraron a toda una comunidad, todos los de su iglesia. 22 familias adoptaron a 77 niños, Beto, que estaban en el sistema foster. Y fue una bendición y me encanta que al final de la película aparecen un montón de imágenes reales donde ya esos niños ahora tienen sus familias. Entonces, la oportunidad que les han dado a estos niños es fabulosa. Es como, y lo digo por experiencia, Beto, yo fui adoptada a mis 14 años. Tuve una familia gracias a los que me adoptaron, ¿no? Y gracias a ellos es que ahora soy una niña normal. Bueno, amigos, sí. No, sí. Entonces, fabulosa historia que nos crea conciencia de lo que uno puede llegar a ser, Beto, que Dios nos puede usar y podemos rescatar esas pequeñas vidas. Aquí en California, Beto, es un gran porcentaje de niños que están en el sistema y la mayoría de ellos son de hasta los 5 años. Son los que predominan, que hay de todo, ¿verdad? También hay jovencitos pero no todos terminan siendo adoptados. Muchos andan de casa en casa, en el foster, y les cuesta mucho trabajo y regresan nuevamente al sistema y cumplen 18 años y después de esa edad, entonces sí se la tienen que ver por ellas y ellos solos.
Ya. Tenemos muchos amigos que han participado del Foster Care System, ya sea personas que salieron de ahí. Tenemos varios conocidos. De hecho, en mi podcast en inglés entrevisté a uno y me contaba así más o menos sus traumas, ¿no? De cómo él creció pues sin papá y mamá y estar en el sistema de Foster Care y todas las dificultades que hay con eso. Está bien cañón, Mili. De hecho, tengo como 3 episodios donde hemos hablado de, ya sea de adopción, en otro de esta persona que entrevisté de Foster Care, en otro entrevisté, creo que es mi episodio número 3, entrevisté a una persona que se dedica a apoyar a los adolescentes que todavía están durante este Foster Care System o que acaban de salir y no saben cómo enfrentarse a la vida, cómo tener un empleo, cómo mandar un resume, como dicen, o un currículo vitae y todo eso. Todas las diferentes cosas que a veces por estar en una familia, pues las tienes fácil, ¿no? O sea, tu papá te ayuda, tu mamá te ayuda, algún hermano, lo que sea. Y cuando estás en el Foster Care, pues no necesariamente tienes esas herramientas que son sencillas, o sea, que las necesitamos en la vida cotidiana, ¿no? Y no que no pueda suceder nomás afuera del foster care, pero es como un obstáculo más que tiene una persona que está en ese sistema, ¿no? Y además, o sea, no siempre por estar en foster care es como un sistema, digamos, es previo a la adopción. A veces una persona en foster care es que lo tienes, pero todavía ven a su papá de la vida real, pero su papá todavía está, o su papá o su mamá, ¿no? Todavía están bajo esta como vigilancia de decir, ok, si no te pones al corriente en tu parentela, pues, en cómo debes de cuidar a tus hijos, el gobierno te los quita, ¿no? Y cuando ya oficialmente te los quitan es cuando entonces puede entrar esta idea de una adopción ya permanente, ¿no? Que es, ok, ya te conviertes, ya tu nombre pasa a ser el apellido de tus nuevos papás, ¿no? Y todo eso. O sea, es como una adopción finalizada. Entonces, bueno, trata de estos temas, Mili, y muy inspiradora. O sea, a mí me fascinó ver a este predicador, Mili, porque, híjole, o sea, haz de cuenta, si no eres cristiano, no sé cómo la vas a tomar, ¿no? Pero a mí me inspiró tanto escuchar esa prédica porque es como si estuvieras viendo a alguien predicar en la vida real, basándose en la Biblia y tocar temas tan cotidianos, ¿no? El hecho de decir, bueno, pues la Biblia dice que si no ayudas al huérfano y a la viuda, esa es la verdadera religión, ¿no? Entonces, tocar esos temas dentro de la película, o sea, yo me sentí así como que amén, así casi que respondiéndole al predicador, ¿no? Qué corazón tan puro. Ajá. Tan real, porque igual cuando estaba predicando, ¿dónde dice la Biblia que no vamos a sufrir? Porque Ándale. yo no lo encuentro. Sí. Yo no lo encuentro porque él lo está viviendo en carne propia, Beto. O sea, todos vamos a sufrir. Mientras estemos en este mundo, el sufrimiento va a existir, pero la resistencia que te va a causar todo ese sufrimiento te va a llevar a otro nivel, ¿no? Entonces, el nivel que lo llevó, imagínate, el ir y pedir, dame los casos más difíciles. Porque yo, por medio de Jesús, vamos a poder, porque decía, es que, luego le decía a la trabajadora social, pero no siempre funciona, porque tienen tantos traumas y la persona no cambia. No, el mismo sistema te está diciendo, no te está dando esperanza, ¿verdad? Pero la esposa le decía, no, tal vez no, pero el amor sí transforma. Ándale. Porque al final del día el que te transforma es Cristo, el que te transforma es Jesucristo, y Él es Dios y Él es amor. Entonces, cuando escucho estas palabras, cuánta esperanza, Beto, para la humanidad, cuánta esperanza para todos esos niños que están perdidos en el sistema, que solo lo único que necesitan y que están deseosos es de amor, y que a veces sí son un caso tremendo. Y tú es un niño berrinchudo, es un niño gritón y que hace todo como para que lo odies, pero en realidad lo único que quiere es llamar la atención para que tú lo ames y ver hasta dónde va a llegar, porque siento como que te ponen pruebas, ¿no? Es como nuestros hijos. Así, me voy a portar mal, mal, a ver hasta dónde, en qué momento me botas y me echas y me das la patada, ¿no? En el trasero. Pero ¿qué crees? Dios nunca desiste. Dios siempre está ahí a la puerta
tocándonos, y entonces es lo mismo, ¿no? O sea, nosotros como padres decimos, que no sea yo, que seas tú, Jesús, porque Él es el único que nos puede dar ese self-control, esa ¿cómo? Disciplina Dominio propio. De dominio propio. Ya. Buenísima película, súper recomendable, sí. Y te digo, o sea, si no eres cristiano, ve y vela y trata de verla desde esa perspectiva de... me gusta mucho, Mili, que una de las personas que está ayudando a poner a estos niños en diferentes hogares, o sea, la persona que trabaja del gobierno, digamos, no es necesariamente cristiana, pero cuando se entera que toda la comunidad quiere adoptar, dice, me bautizo. Hasta yo me hago cristiana, básicamente. Es como decir, no, me hago cristiana, pero dar a tantos niños, wow, eso es un milagro, ¿no? Y cómo su corazón fue así como que asombrándose de que hubiera una comunidad que estuviera dispuesta a recibir a tantos niños. Eso es lo más hermoso de todo, de esta historia, que tal vez todo eso tuvo que ocurrir para que esta trabajadora social aceptara a Jesucristo en su corazón. Uh-huh. Podría ser. Porque es así que Dios hace los milagros, ¿no? Y el Dios es real porque sabemos que Él transforma vidas. Él me transformó a mí, Beto. Entonces, por eso nos atrevemos a hacer este tipo de podcast, para decirte, si Dios me transformó a mí, que era caso perdido, más lo hará contigo. Uh-huh. Dios, ese es su business, ¿no? Wow. De transformar a la gente. ¿Para qué? Para que nosotros podamos glorificar a Jesús en todo lo que hagamos. Uh-huh. Y hay mucho por donde darle este tema, Mili, que yo siento que más adelante vamos a tener, si estás sintonizándote tal vez por primera vez a nuestro podcast. Nos encanta hablar de películas cristianas, pero nos encanta hablar de estos temas, ¿no? Y muy pronto vamos a tener una persona que nos va a explicar cómo ella vive esta onda del foster care. En su vida diaria, en su vida cotidiana, ella invita a personas a caminar con ella por una semana, ayuda a estos niños, los tiene y los trata como si fueran sus propios hijos. Entonces, aprender de estas personas que están poniendo su fe en práctica. Y como te digo, yo ya tengo 3 episodios que puedes escuchar, no vete a los episodios en inglés, los puedes escuchar donde hablamos con personas, porque a mí se me hace una manera tan práctica de vivir tu caminar en seguir a Jesús, ¿no? Y a veces, creo que muchas veces hemos sido criticados como iglesia, por ejemplo, en el tema del aborto, ¿no? Dicen, bueno, si quieren que nazcan tantos niños, ¿dónde están los que van a adoptar a todos estos? Porque hay, creo que 100,000 niños en el foster care system en Estados Unidos, ¿no? ¿Dónde están las personas que van a salir a adoptar a estos niños? ¿No? Entonces, este es un gran ejemplo de que sí hay muchos cristianos que dicen, no solo me vas a dar uno, vamos a tener 77 niños que vamos a adoptar, vamos a terminar con esta crisis, ¿no? Oye, Beto, yo solo quisiera saber si hay alguna oportunidad en el futuro que nosotros hagamos lo mismo. Sí hay, pues no sé cómo, pero pues si Dios lo pone, a ver cómo, ¿no? Y en cierta manera, esa es parte de este sistema foster care, ¿no? Que no necesariamente necesitas adoptar permanentemente. Puedes tener a alguien en foster care por una temporada, ¿no? Y experimentar. Y digo, lo que hemos escuchado de muchas personas es que es muy triste porque te encariñas con una persona, caminas por ellos 1, 2 años, 3 años y de repente, ¿sabes qué? Ya su papá regresó y está bien y los mandan con ellos, ¿no? Entonces como que te desgarra también. Por eso tienes que pensar que no lo estás haciendo para ti o por ti. Uh-huh. Lo estás haciendo para ayudar a alguien. Sí, el mejor bienestar de esa persona, ¿no? Uh-huh. Sí, un tema muy complicado, pero muy, muy práctico, pienso yo. Y una película increíble, Mili. Si nos vamos a los emojis, pues ¿cuál sería tu emoji final? No, pues súper inspirador, Beto. ¿Inspirador? El mío sería el emoji divino. Me encantó, pienso que no hay nada más divino que la adopción. Temas que se tratan en la película, por ejemplo, es Jesús fue básicamente adoptado por José. No era su hijo de sangre, fue concebido por el Espíritu Santo, ¿no? Entonces trata muchos temas súper interesantes, Mili, que cuando lo ves desde el punto de vista como cristianos, sí, totalmente bíblica. Hay enseñanza tras enseñanza tras enseñanza en cuanto al tema de la adopción, uh-huh, ¿no? Y uno de los grandes ejemplos es Jesús fue adoptado por José, su padre. ¡Wow! ¡Qué increíble! Pues altamente recomendada, amigos. Muchas gracias por haber estado aquí. Si te gustó esta película, si no te gustó, si no la has visto o cualquier pregunta que tengas, nos encantaría leer tus comentarios aquí abajo. Ponlos en
en el chat. Aquí te vamos a leer, te vamos a contestar lo que podamos. Suscríbete al canal, hablamos de todos estos temas. Tenemos episodios semanales donde hablamos cómo seguimos a Jesús en la vida diaria, en la vida cotidiana. Y pues nos encanta hablar de películas cristianas y de todos estos temas de entretenimiento que te dejan más que solo entretenerte, ¿no? Claro. Te inspiran y te animan a poner tu fe en práctica. Entonces, con eso nos despedimos de este episodio. Saludos. Hasta la próxima.